Queremos decirles que ustedes están llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que se va a enseñar aquí tiene que ver con la Biblia, exclusivamente la Biblia. Y también creemos que ser cristiano no es una religión, sino es una manera de vivir. Por lo tanto, no nos interesa aquí hablar de religión, nos interesa hablar de lo que la Biblia establece y cómo eso que la Biblia dice puedo aplicarlo a mi vida, a mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, porque la Biblia está diseñada para eso, para aplicarla. Entonces esperamos que lo que escuchen en esta mañana pues sea de utilidad para sus vidas. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio. Nosotros lo que hacemos es que tomamos los libros de la Biblia y los vamos estudiando de una manera expositiva, versículo por versículo, tratando de explicar primero el contexto histórico, es decir, qué estaba pasando en ese momento, cuando se escribió esa carta, ese libro. Después, cuál es la enseñanza que Dios quiere dar. Y por último, cómo esa enseñanza la aplico a mi vida. O sea, queremos salir de aquí con instrucciones claras y precisas de parte de Dios para nuestra vida. Estamos estudiando la carta de San Pablo, del apóstol Pablo, a los romanos, y hoy, con el favor de Dios, estaremos terminando el capítulo número 11, son 16, y ahí vamos un buen de estudio. Pero como siempre, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado. Esta serie del capítulo 11 la titulamos Israel y el plan de Dios. Y vimos cómo dentro del propósito de Dios, al poner un tiempo de espera a Israel, era glorificarse a sí mismo. Dijimos que el beneficio supremo del plan de redención, es decir, al Jesucristo venir a esta tierra, ¿sí?, para el perdón de los pecados de todos nosotros, obviamente consiste en recibir esa salvación y la vida eterna que la Biblia establece. Sin embargo, el propósito supremo de ese plan, aún en la muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección, es que Dios mismo sea glorificado. Explicamos que hay dos aspectos de la gloria de Dios. El primero es la gloria intrínseca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esa gloria que no puede ser ni atribuida ni quitada, es la esencia de Dios. ¿Sí? Y pusimos algunos ejemplos, como cuando Dios se mostró al pueblo de Israel en el monte y lo vieron como un fuego abrasador. Dice que la apariencia de Dios era como un fuego abrasador. Cuando el Señor Jesucristo se transfigura en el monte delante de Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos, dice que fue una luz brillante y sus vestidos blancos, resplandecientes. ¿Por qué? Porque estaba reflejando su gloria. La Biblia dice que cuando estemos en la presencia de Dios no habrá necesidad de la luz del sol. ¿Por qué? Porque la gloria misma de Dios es la que nos iluminará a todos. El segundo aspecto de la gloria de Dios vimos que tiene que ver con esa gloria que tanto hombres, todo ser creado y ángeles le atribuimos a Dios. Por ejemplo, cantábamos ahorita, y estos cantos no son para nosotros, son para Él, ensalzando, elogiando a Dios por lo que Él es. Y ya hemos dicho, bueno, no hemos dicho, pero lo dije en el campamento con la enseñanza que me tocó, que si no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, difícilmente podremos alabarle y adorarle como la Biblia establece. ¿Qué quiero decir? Ponernos en la proporción correcta de que Dios es nuestro creador y nosotros somos seres creados. El propósito de todo ser creado y de toda cosa creada en el universo es glorificar a Dios. Todos estamos diseñados para darle la gloria a Dios. Por ejemplo, cuando una persona que no conoce a Jesucristo tiene este encuentro de amor con Él y entiende la necesidad que tiene de Dios y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento está glorificando a Dios.
nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en un momento de nuestra vida, glorificamos a Dios acabando la tarea que nos ha dado. ¿Y cuál es esa tarea? Hablarle a las personas del amor de Cristo. La gente está buscando algo y no sabe qué es. Y no dan, como decimos, no dan pie con bola. Pero así estuvimos nosotros tiempo atrás, hasta que conocimos a Cristo, hasta que alguien nos lo presentó y hasta que decidimos seguirlo. Y entonces nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia toma un propósito. Y Dios empieza a restaurar y empieza a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. Y también dijimos que si Dios nos ha dado la oportunidad de servirle de alguna manera dentro de esta estructura de su iglesia, tenemos que tener perfectamente claro para quién lo hacemos. Es decir, pasábamos ahorita responsables de los jóvenes en sus diferentes etapas, y aunque reconocíamos su trabajo, entendemos que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Como el ministerio infantil, como el discipulado y como grupos de crecimiento y como todos los ministerios que Filadelfia tiene. Sí, reconocemos el trabajo de todos los hermanos que voluntariamente se involucran, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios. El día de hoy vamos a terminar con esta última parte del capítulo 11, pero vamos a ver 4 aspectos de cómo es que Dios se glorifica a sí mismo restaurando a Israel. Es decir, quiero poner un poquito aquí en contexto. Dios había trabajado con Israel porque es el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Pero llegó un momento cuando Jesús vino a esta tierra que los mismos judíos lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, lo mataron. Y era el Mesías prometido que las profecías de todo el Antiguo Testamento venían hablando de él. Cuando eso pasa, entonces Dios toma una decisión. Dice, ok, este es Israel, este es mi pueblo escogido, lo voy a poner en un tiempo de espera, porque no está obedeciendo. Dios tenía a Israel para que llevara el nombre de Dios a todas las naciones de todo el mundo, pero ellos no lo hicieron, desobedecieron. Incluso cuando vino su Mesías, Jesús, lo mataron. Entonces dice Dios, voy a poner en un tiempo de espera a Israel y ahora voy a trabajar con los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Son todas las nacionalidades del mundo que no son judías, que no son judíos, ¿sí? Entonces Dios empieza a trabajar con los gentiles, pero esto también tiene un deadline, tiene un tiempo final, ¿sí? Entonces, en ese ínter es que nos encontramos con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo les está explicando a los gentiles, les está diciendo, hey, yo no quiero que ustedes tomen una posición soberbia como que Israel ha sido desechado y que todas las promesas que eran para Israel ahora son para ustedes. No, quiero decirles que Israel va a ser restaurado y va a tomar su posición que le corresponde, ¿sí? En un futuro. Entonces, ¿por qué Dios va a restaurar a Israel? Porque es una manera de glorificarse a sí mismo. Ahorita vamos a ver en qué aspectos. Se glorifica a sí mismo en su soberanía. ¿Por qué en su soberanía? Porque así estaba profetizado desde antes. Él así lo había decidido y así lo había concebido. Recordemos que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que conoce todas las cosas. Para Dios el futuro es historia. ¿Ok? Y siempre aclaro, el hecho de que Él sepa todas las cosas no quiere decir que Él tome las decisiones por nosotros. A todos nosotros nos ha dado un libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Pero también se glorifica en la integridad de Dios. Una persona íntegra es una persona recta, es una persona que su palabra no está devaluada, ¿sí? Yo he explicado y digo que hoy lo más devaluado no es el peso frente al dólar, que ya casi está llegando a 17, sino es la palabra del hombre. Porque decimos algo y luego hacemos otra cosa. Entonces nuestra palabra ya no tiene valor. Hace nuestros abuelos, muchos de sus tratos eran de palabra. Así le hacemos, así le hacemos.
Y aún y que fuera en perjuicio de la persona, cumplía, porque su palabra valía. Ahora no. Ahora, papelito habla. Qué bueno que me dices todo eso, pero déjamelo por escrito. ¿Por qué? Porque la gente no cumple. Porque la gente no cumple. También se glorifica en la generosidad de Dios. Y ahí vamos a hablar un poquito de la misericordia de Dios, de cómo no nos paga conforme merecemos, y cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. Y por último, la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay que entender que nosotros, como seres humanos, tenemos una mente finita, y la mente de Dios es infinita. Pero lo vamos a ver a detalle. Romanos capítulo 11, verso 25, por favor, si son tan amables, abran su Biblia, ahí está en la pantalla para los que no traen Biblia, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le está hablando Pablo a la iglesia en Roma, pero entendiendo que también hay gente gentil ahí, ¿ok? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Cuando dice la Biblia, ignoréis este misterio, yo quiero decirles algo. Un misterio en la Biblia es algo que antes había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. ¿Sí? Eso es un misterio, no es algo místico, ¿verdad? Como luego se habla de estos 7, no sé cuántos misterios de Fátima y de no sé qué, y que... A ver, no, Dios no trabaja así. Los misterios en la Biblia eran cosas que antes estaban ocultas, pero que ahora han sido revelados. ¿Como cuál? Como este. ¿Cuál? Israel va a ser restaurado. Israel va a ser restaurado. Entonces, antes de que Pablo identifique y explique este misterio, otra vez previene a los gentiles en contra del orgullo y la arrogancia. ¿Se fijan? Porque le dice: no quiero que seáis arrogantes. Y esa es una posición que muchas veces tomamos con respecto a Dios. Nos creemos más inteligentes que Dios. Y tenemos que tener cuidado. Cada quien debe ocupar el lugar que le corresponde. Nosotros somos seres creados por Dios. Y Dios es el creador de todas las cosas. No hay principio ni fin. Y es difícil que podamos entender eso. Los científicos quieren poder entenderlo, no van a poder nunca entender, porque está más allá de la capacidad humana. Sí, a ver, pero antes de Dios, ¿qué fue? Nada. Dios es eterno. Pero después de Dios, ¿qué fue? Nada. Dios es eterno, siempre ha existido. ¿Sí? Entonces, el primer componente de este misterio, dice Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque sí, efectivamente ha habido un grupo de personas judías que ha sido rebelde a la enseñanza y al mensaje de parte de Dios con respecto a Jesucristo. Pero ha habido otro, un remanente que Dios ha dejado, que sí efectivamente creerá en el Mesías y que lo proclamará como su rey. Después dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué esto? Porque hay que entender que este paréntesis que se llama la iglesia se va a cerrar. La Biblia establece que habrá un momento donde se efectuará el rapto de la iglesia. ¿Así de raro? Sí. Dice la Biblia que en un instante, ¡pum!, millones de personas en este mundo desaparecerán. Eso es lo que la Biblia dice. Millones de personas desaparecerán. Entonces imagínense el caos que se va a generar. Porque habrá pilotos de avión, habrá muchos que iremos manejando en ese momento,
capitanes de barco. O sea, esto va a ser realmente una nota que va a moverse a nivel mundial rapidísimo. Y va a haber explicaciones que ya sabemos que se van a dar. Nomás vean las películas. ¿Qué pasó? Los ovnis, se los llevaron los ovnis, ¿verdad? Que quiero decirles otra cosa. Para nosotros no hay ovnis, hay ovis. O sea, nosotros sabemos que hay objetos voladores identificados. Ellos no los identifican, nosotros sí sabemos. Y nada más está de leer la Biblia para poderlos ubicar. Cuando Elías fue arrebatado, lea. Dice que era un carruaje de fuego que lo llevó. Pero el mundo no los identifica. ¿Qué es eso? Cuando vemos la visión de Ezequiel, si usted dibuja eso, ¿es un platillo volador? ¿Se fija? Para cuando nosotros vamos, Dios ya fue y vino eternamente, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos descubriendo todo y ya Dios lo dejó aquí. Lea Job. ¿Hasta qué año los que estuvieron en el campamento, hasta qué año identificaron que la tierra era redonda y pendía de la nada? ¿Mil qué? ¿Quién fue? Copérnico. ¿Mil qué? 1400 por ahí. Está bien. Dios se lo había dado a Job hace 6000 años. Ya le había dicho, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra y pendía de la nada? Y muchas cosas, lea Job. Y se va a dar cuenta de muchas de estas teorías y cosas que ahora sacan como descubrimientos. Ya Dios ya lo tenía ahí. Pero bueno, ya me ando saliendo el tema. Es que estuvo muy interesante, me gustó mucho. Entonces, llegará el momento donde este paréntesis llamado iglesia se cerrará. Y Dios trabajará de nuevo con Israel mediante un juicio, que es la tribulación. La Biblia habla de eso. Si la iglesia es arrebatada, todos los que creímos en Jesucristo somos arrebatados. Pero aquí se levanta un líder mundial que va a traer solución a la crisis económica. Ya no va a haber este problema de devaluaciones. Ya no va a estar Grecia en esa problemática que está, y España ahí comiéndose las uñas, que está a punto de entrar también, y Estados Unidos. Ya no va a haber esto, porque Él va a traer una solución económica. Les voy a decir otra cosa, va a haber ya cura contra el cáncer, contra el SIDA y contra todas estas enfermedades que han sido un azote para nuestra vida. Él las va a sacar. Y todos van a estar bien contentos porque ahora ya no va a haber crisis, ya es más, ya no te van a secuestrar, no te van a robar, porque se va a cambiar el sistema. Ahora ya no se va a usar efectivo, todo es electrónico, todo tiene registro. Entonces si alguien te secuestra, pues van a identificarlo luego al que te secuestró, porque ¿dónde le vas a depositar el dinero? Entonces, ¿me explico? Todo esto es lo que estamos viendo que se está gestando para llegar a esto. Y ese líder mundial, todo el mundo lo va a aclamar y todo va a ser el wow. Finalmente, estamos viendo bien contentos. Y qué bueno que se fueron todos esos, se tenían que ir todos esos infieles que adoraban a Jesús y que se juntaban en las iglesias para que pudiera llegar, ahora sí, esta tranquilidad a todos. Y así lo van a manejar. 3 años y medio nada más. Pero a los 3 años y medio se va a proclamar como Dios. Y se va a querer sentar en el templo de los judíos. Y va a pedir que lo adoren. Y el que no lo adore lo van a matar. Y les va a pedir que se pongan un sello. El 666. Que no va a ser un sello como tal, sino posible va a ser un chip. Que nadie va a poder comprar ni vender sino sin ese chip. Y entonces va a empezar una persecución terrible. Que el holocausto judío de Hitler no va a ser ni la quinta parte de lo que va a pasar ahora. Y la Biblia dice cómo van a ser ejecutados, degollados, enfrente de sus familias, enfrente de sus hijos, metiendo la expresión para que lo adoren y le sirvan. Eso es lo que la Biblia dice. Comento todo esto para despertar el interés de ustedes por leer la Biblia, porque ahí está, no lo digo yo.
No tengo el tiempo, nos pasaríamos horas aquí. Yo sé que todos ustedes no tienen problema, pudiéramos estar aquí 3, 4 horas, pero yo sí tengo problema, tengo hambre y quiero salir de aquí a comer. ¿Okay? Entonces, después dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nada más así por así todos los judíos van a ser salvos porque aquí dice, ¿eso es lo que está diciendo Pablo? No. Y ahorita vamos a ver cómo eso no es cierto. Cuando dice, todo Israel será salvo, todos aquellos que sobrevivan a esta persecución y a este juicio. Porque los que sobrevivan van a ser los creyentes. Mire, Ezequiel 20, 33 al 38, lo voy a decir y lo voy a leer porque si no, no me alcanza el tiempo. Ezequiel 20, 33 al 38, fíjese la profecía. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Está haciendo énfasis en ¿qué? En un juicio. Y os traeré del desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Miren, verso 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Verso 38, importante. Y apartaré de entre vosotros, ¿a quiénes? Y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, Dios utilizará este periodo que se llama la gran tribulación para dentro de su mismo pueblo Israel separar a los rebeldes, a los no creyentes del Israel creyente. Y a estos, ¿qué creen que va a pasar? Se los va a acabar el anticristo. Pero a estos, ese remanente, lo va a separar. Cuando dice Pablo, todo Israel será salvo, claro, porque son los únicos que van a quedar de la nación de Israel. Los fieles que atendieron el mensaje de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, la predicación de los 144,000, la predicación de otros conversos, es decir, va a haber gente que se va a convertir y va a estar hablándole a la gente, la predicación de los 2 testigos, ¿se acuerdan? Que creemos que son Moisés y Elías, que estarán predicando, que luego los matarán, dice la Biblia, y luego resucitarán. Bastante interesante también eso, los van a dejar ahí 3 días que se pudran, ni siquiera los van a llevar a enterrar, pero de repente se levantan. Wow. Y la predicación del ángel. Jeremías 31, 31 al 34, dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Frase clave, ¿qué dice? Después de aquellos días. Para todos los que ya llevaron cómo estudiar la Biblia, saben que esa frase, aquellos días, siempre que usted la vea en la Biblia, se está refiriendo al evento futuro que se llama la gran tribulación. Entonces, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Pero cuándo va a ser esto? Después de aquellos días. Es decir, toda esa gente que creyó y atendió el mensaje de salvación y que lograron sobrevivir el juicio. A esos. Entonces, yo quiero que vean que esto estamos leyéndolo en el Antiguo Testamento. Entonces vean el control que Dios tiene de la historia. Es lo que les decía, para Dios el futuro es historia.
Él ya sabe qué va a pasar. Entonces, esto nos demuestra la evidencia irrefutable de la soberanía de Dios. Y entonces, cuando hablamos de la restauración de Israel en el futuro, se glorifica a Dios a sí mismo en su soberanía. ¿Por qué? Porque Él así lo dispuso. Desde tiempo atrás Él dijo que así iba a ser. Y sabemos que la Biblia es el único libro que el 100% de las profecías, el 100% se han cumplido. No así Nostradamus, y no así las cartas de Fátima y otras tantas cosas. De Nostradamus se dice que solamente un 10%. Pero ¿qué pasa? Que la gente le pone más atención a ese tipo que a la Biblia. La soberanía de Dios también se glorifica cuando los hombres, no importando su nacionalidad, obedecen o no al llamado de salvación que ha hecho por medio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, Juan 3, 17 y 18. Juan 3, 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, cuando Dios tomó la decisión, conjunto con Jesucristo y el Espíritu Santo, porque son 3 en 1, de enviar a Jesús, nunca el propósito fue que el mundo fuera condenado. Al contrario, el propósito de Dios es que nadie fuera condenado y que todos creyeran al mensaje de Jesucristo. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, eso dice Timoteo. Pero ¿qué pasa? Que Dios le da libre albedrío a las personas. ¿Para qué? Para que tomen sus propias decisiones. Es decir, Dios no quiere a nadie a fuerzas. Nosotros estamos aquí, y espero que sea porque nadie nos obligó, ¿verdad, jóvenes? Sino venimos por nuestra propia convicción. ¡Qué bueno! Tú tomaste la decisión de venir, ¡qué bueno! Eso es lo que Dios quiere, que tú llegues por voluntad propia. Pero así también quiere que por voluntad propia tú decidas seguir a Jesucristo. Y dice, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero fíjese, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cualquiera de las dos decisiones que la persona tome, la soberanía de Dios se glorifica. Luego decir, ¿por qué? Porque Él ya lo dejó escrito. Él dice, aquí estoy. Aquí está mi mano, tómate de ella. Pero si no te tomas, bueno, este es el destino para ti. Entonces, si la persona toma la decisión, Dios se glorifica en su soberanía porque se está obedeciendo su palabra. Si la persona no toma esa decisión, Dios se glorifica en su soberanía porque va a recibir las consecuencias de su decisión. Entonces, ¿se fijan? Dios siempre gana, porque es Dios, es el creador del universo y de todas las cosas que en él hay. Regresamos, Romanos 11, verso 26. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fíjese, vendrá de Sión el libertador. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Cuando habla de Jacob, está hablando de la nación de Israel. Dice que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál? Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los judíos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y eso ahorita voy a explicar a qué se refiere. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, yo quiero partir de este principio para explicar este punto. Las promesas de Dios son veraces y precisas, ¿cierto? Es decir, son verdad y se van a cumplir en el tiempo en el que Dios ya tiene destinado que se van a cumplir. Por ejemplo, sabemos este pasaje en Números 23, 19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, pregunta retórica.
¿Habló y no ejecutará? La respuesta a las dos es sí. Si Él ya lo dijo, lo va a hacer. Pero también nos enseña que toda la Escritura, en 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Este libro que tenemos en nuestras manos o en nuestras pantallas es inspirado por Dios. Y nos damos cuenta cuando tenemos la posibilidad de leerlo y de estudiarlo y de ver cómo coincide desde su primer palabra hasta su última palabra. Cuadra perfectamente bien. Muchos han querido desacreditarla, pero cuando la estudias te das cuenta que la Biblia no contiene errores. Y mire, imagínese un libro escrito en un periodo de 2000 años, por diferentes autores, de diferentes contextos, porque tenemos reyes, tenemos pastores, generales de ejército, tenemos de todo. Pues sí. Y resulta que el mensaje está perfectamente hilado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si juramos aquí el teléfono es compuesto, ¿han jugado alguna vez? ¿Sí? Ponemos 10 gentes, hombre. 10 gentes. Y yo doy un mensaje aquí y el mensaje que llegue allá es diferente. ¿Cómo le haces para que en un periodo de 2000 años, con 40 autores diferentes, de diferentes contextos coincida? Pues hay un común denominador, que se llama Dios, que estuvo atrás de esto. ¿Sí? Las promesas de Dios serán cumplidas de la manera exacta, en el tiempo exacto que Dios ha determinado y declarado. Y entonces vemos a Pablo cómo puede hacer referencia a la soberanía e integridad de Dios cuando dice, al salvar a todo Israel, dice que todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque en ese momento se van a cumplir las promesas y se van a consumar los pactos que ya Dios había dado desde hacía muchos años atrás. Ya estaba predeterminado. El mismo Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, en Mateo, en el capítulo 23, verso 39, platicando con sus discípulos y la audiencia que pudiera estar ahí, les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto está muy interesante, porque les estaba anunciando que estaba próximo a morir en la cruz. Pero les estaba diciendo hasta cuándo lo iban a volver a ver. Hasta que la nación de Israel dijera, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a pasar eso? Imagínense ese periodo de juicio, donde todas las naciones del mundo se juntan para exterminar a Israel. Imagínense todos los ejércitos del mundo en contra de la nación de Israel. Israel dándoles batería a todos. Pero llega un momento donde se te están acabando las fuerzas. ¿Sí? Y en ese momento desciende Jesucristo. Pero ya no como su primera venida, como siervo, no. Ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su muslo tatuado eso. Rey de Reyes y Señor de Señores, para que lo ubiquen. Y dice que en sus vestiduras una franja teñida en sangre, representando su primera venida. Entonces en ese momento, bendito, ¿cómo dijo? El que viene en el nombre del Señor. Pues sí, porque llegó la salvación y dice que viene y pone orden y se hace una guerra tremenda. Pero ya sabemos, la Biblia dice quién gana. ¿Ok? Entonces, después de la gran tribulación, en su segunda venida, este gran libertador, Jesucristo,
hará dos cosas por Israel. La primera, apartará de la impiedad de Israel. Es decir, este juicio servirá como una purificación para poder identificar los que sí quieren de los que no, ¿verdad? Nada más los que sí quieren van a aguantar el refuego. Esto es como cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Las cosas no se nos ponen más fáciles. Al contrario, yo quiero decirles y quiero ser bien honesto. Una vez que uno decide seguir a Cristo, vienen muchos más problemas. Con la única y grande diferencia que Dios nos da el poder de sacar adelante todos. ¿Sí o no? Así estamos. No es que se acaben los problemas. No, al contrario. Pero Dios nos saca adelante. Y todos hemos vivido estas situaciones. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es apartar la impiedad de Israel. En Isaías 27:9 lo leo rapidito porque se me está acabando el tiempo. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Otra vez Jacob hablando de Israel. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Es decir, cuando Israel deja de ser ese pueblo idólatra que se fue tras los ídolos en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero. Y eso va a pasar después del juicio que se llama la tribulación. Ahí es donde se van a quitar de toda su idolatría. Van a pasar por un periodo de purificación. ¿Cuándo es esto? Bueno, en el versículo 1 y 2 de este capítulo 27, mire cómo empieza diciendo, en aquel día. Ya saben, aquellos días, aquel día está haciendo referencia a este evento futuro que es la tribulación. La segunda cosa que va a hacer es cumplir el pacto con Israel de quitar sus pecados. Isaías 59, 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor a Sión. Esto es lo que Pablo en Romanos está haciendo referencia. Pero fíjense cómo en Romanos dice, y vendrá de Sión. ¿Sí? Y aquí dice, vendrá el Redentor a Sión. Cuando nació Jesucristo, en su primera vez aquí en la tierra, ¿en dónde nació? En Belén de Judá. Pero ahora dice que va a llegar a Sión, a Jerusalén. Está hablando de su segunda venida y el contexto nos está diciendo de qué está hablando. ¿Se fijan? Y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Por eso Pablo dice, todo Israel será salvo. Ya no va a haber necesidad de que uno le comparta al otro, porque todo el mundo dentro de este pueblo conocerán quién es Dios. Ahora, la razón por la cual Israel sigue siendo amado y considerado por Dios, Pablo dice claramente, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los dones que Dios da y el llamado que Dios hace nunca rescinden. Es decir, cuando Dios ha hecho una promesa incondicional, nunca se vuelve atrás para revocarla. Por ejemplo, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer perder la salvación, porque Dios así lo dijo. Es una vez y para siempre. No hay nada que tú puedas hacer que te haga perder tu relación de amor con Cristo, nunca, porque eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces fíjense, en 1 Juan 5, 10 y 12, quiero leer esto, dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Pero ¿qué pasa? Que toda la gente quiere buscar esa eternidad, pero no la encuentran porque no están llegando al punto medular que se llama Jesucristo. Pero porque no saben. ¿Y quién les va a enseñar? ¿Quién les va a decir? Pues nosotros. Es nuestra responsabilidad hablarles. No es nuestra responsabilidad que crean o no, pero sí nuestra responsabilidad es hablarles, presentarlos, decirles, este es Jesucristo, este es el que me ha salvado a mí, el que ha perdonado mis pecados, el que tuvo el poder de restaurar mi vida, mi matrimonio, mi familia, me devolvió el trabajo, me devolvió la salud. Este es Jesucristo y vengo a presentártelo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan sencillo como eso. Regresamos, Romanos 11:30. Estoy ya rapidito. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, los judíos, también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, mire, para tener misericordia ¿de qué? De todos. De todos. ¿Qué es la generosidad? La generosidad, el diccionario la define como la tendencia a ayudar a los demás y dar las cosas propias sin esperar algo a cambio. Esa es generosidad. Cuando ayudas a alguien sin estar esperando algo a cambio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se glorifica la generosidad de Dios al restaurar a Israel? Bueno, a decir verdad, a nosotros, por su misericordia. Dios tiene compasión por aquellos que padecen necesidad. Y no solo tiene la compasión, sino que les da la provisión para suplir su necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Cualquiera que se esté pasando, yo no sé cuál sea. Puede ser de salud, puede ser económica o lo que sea. Pero Dios de alguna forma te lleva a suplir tu necesidad. Y por eso Dios te trajo hoy aquí. Porque aquí en su palabra es donde todos tenemos la posibilidad de suplir la necesidad que traemos. La necesidad más grande del hombre es que sus pecados le sean quitados y que reciba la vida espiritual. Y la única manera de lograr eso es a través de la misericordia de Dios. Porque tú y yo no nos merecemos nada. Absolutamente nada. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que no nos paga conforme merecemos. Es un Dios que nos da una y otra oportunidad. En Lamentaciones 3:22 y 23, fíjese lo que dice. Lamentaciones, escrita por el profeta Jeremías, está en el Antiguo Testamento. Dice, por la misericordia de Jehová, de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego mire esta promesa, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué interesante que cada día que tú y yo nos levantamos en la mañana es una oportunidad donde se extiende la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y me llamó la atención, les voy a decir que cuando estaba estudiando y preparándome para esto, me di cuenta
que la palabra misericordia en la Biblia aparece más de 382 veces. Si consideramos que el año tiene 365 días, quiere decir que hay un pasaje para cada día de nuestro año donde Dios está extendiendo misericordia. Por eso Jeremías dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Si tú has accedido a la misericordia de Dios al confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia establece que ahora tienes vida eterna. Pero esto te debe de llevar a compartirlo. ¿Por qué? Porque todo creyente que conoce la misericordia de Dios debe de compartirla. Dios aborrece el exclusivismo, el prejuicio y la parcialidad. El mundo necesita urgentemente del Evangelio de Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, y es hablarle a las personas que solo en Jesucristo hay salvación, que lo que están buscando y no han podido encontrar se llama Jesucristo. Esa es responsabilidad de nosotros, los que hemos tomado esta decisión de seguirlo a Él. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Le estás hablando a la gente del amor de Cristo? ¿O estás ensimismado en tus problemas? Y malamente dices que son tuyos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de dejárselos a Él. Pero a veces eso es lo que pasa, que todo queremos que gire alrededor de nosotros, cuando todo debe de girar alrededor de Dios. Y cuando eso pasa, nuestras prioridades cambian. Jesucristo dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, le decía a sus discípulos, hey, esto que vine a hacer con ustedes, eso es lo que yo quiero que hagan ustedes con otros. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, estoy por terminar, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mire, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos ha dado la tarea de ir a la gente para que se reconcilie con Dios. De llevar el mensaje, de decirle, solo en Jesucristo hay salvación. Lo que tú estás buscando se llama Jesucristo, se llama relación de amor con Dios, y tú puedes accederla hoy. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Esa. Embajadores, representantes del Evangelio de Jesús. Esa es nuestra tarea. Difícilmente todos nosotros podremos llegar a ser embajadores de México en otro lugar. ¿Están de acuerdo? Pero todos nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Pero también, así como les exigimos a nuestros políticos que se conduzcan de acuerdo a los cargos que tienen, pues así también nosotros debemos de conducirnos de acuerdo a lo que nos decimos ser. ¿Me explicó? Siempre el cambio empieza por mí. Siempre. Grábense eso. ¿Por qué? Miren, en las consejerías que damos, los pastores no me dejan mentir. Siempre que estamos dando una consejería de alguna situación, es que quiero que cambie esto y esto. ¿Está bien? Pero tú, cambia tú y deja que Dios lo cambie a él, o deja que Dios la cambie a ella. El cambio empieza en mí.
Si yo no logro entender eso, voy a vivir una vida frustrada. El cambio empieza por mí. Yo debo de tener las decisiones conforme a lo que la Biblia dice. Si ella no quiere, si él no quiere, está bien, oremos, pero yo voy a cambiar. Por último, la incomprensibilidad de Dios. Y aquí Pablo termina este capítulo 11 adorando y alabando a Dios. En todo este capítulo 9, 10 y 11, Pablo ha expuesto el maravilloso plan de salvación, de cómo un Dios justo puede salvar a los injustos y no perder su justicia, porque Él es Dios. Ha mostrado cómo la obra de Cristo dio más gloria, fíjense, esto es bien importante, porque ha mostrado cómo la obra de Cristo dio más gloria a Dios y más bendición a los hombres que la que perdió, ya se me acabó el tiempo, que la que perdió Adán por su pecado. Es decir, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora tú estás en una posición de mucho más bendición que la que estuvo Adán antes de la caída. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! También he explicado cómo la gracia produce una vida santa de una forma en que la ley jamás podría hacer. Muchos quieren vivir conforme y de acuerdo a la ley, pero Jesucristo vino y estableció ¿qué cosa? La gracia de Él. Y por último, ha seguido la cadena del propósito de Dios desde su presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de las cosas, de cómo iban a ser, cómo habló de los creyentes, cómo habló de la restauración de Israel, todo lo que la Biblia ya dice, hasta su glorificación. Termino con esto diciendo, verso 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Pablo habla de la riqueza de Dios, está hablando de esa misericordia, de la gracia, del amor, de la fidelidad, del poder y de la bondad de Dios, que solamente Él puede derramar sobre la creación. Cuando habla de la sabiduría, tenemos que entender que la sabiduría de Dios es infinita, es inescrutable, es incomparable, es invencible. Cuando habla de ciencia, habla del conocimiento de Dios. Y sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y luego habla de los juicios y los caminos de Dios. Y Pablo establece y dice que son demasiado profundos, que las mentes humanas no podemos comprenderlos del todo. Y estoy seguro que usted ha vivido episodios en su vida donde no logra entender por qué es que eso lo está usted viviendo. Pero acuérdese que todo lo que Dios permite o hace tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Él no hace nada por capricho. Y yo le voy a decir algo. Si es una persona que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, Dios está permitiendo todas esas cosas en su vida para que volteen arriba y reconozcan la necesidad que tienen de Dios y busquen a Jesucristo. Punto. No hay otro propósito para una persona que nunca ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es. Ahora, como creyentes en Jesucristo, una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todas las cosas tienen un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Crecimiento espiritual. Crecimiento.
Cada problema y cada situación en nuestra vida tiene que ver con crecer. Mi esposa y yo crecemos en nuestra relación matrimonial cuando se presentan los problemas. Ahí es cuando crecemos. Con nuestros hijos, cuando vienen los problemas. Como iglesia, cuando vienen los problemas. Ahí es cuando creces. Cuando todo va bien, no hay una exigencia a ir a más. Pero cuando la cosa se pone difícil, ahí es donde viene el crecimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar adelante esta situación? Termino diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Ningún ser creado puede conocer la mente del Señor, excepto hasta allá donde Dios decide revelarse. ¿Sí? Es decir, Dios es el que dice hasta dónde le conocemos y conocemos su mente o no, punto. Y lo dice, ¿o quién le dio primero para que fuese el recompensado? Nadie jamás ha hecho que Dios sea deudor. En este diálogo con Job, que le digo, lea Job, Dios le dice a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Punto. Termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo termino este capítulo 11 diciéndoles que esta restauración de Israel es para glorificarse Dios a sí mismo. Pero nosotros no somos Israel. Pero también estamos diseñados para darle la gloria a Dios. Dios quiere que glorifiquemos a Dios con nuestra vida personal, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra iglesia. Ese es el deseo de Dios y para eso estamos y para eso fuimos creados. Mi pregunta es, ¿cómo vamos en esa tarea de glorificar a Dios? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos o en el trabajo para que verdaderamente la gloria se dé a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es muy sencillo. El primer punto es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú no has hecho eso, este es el primer paso que Dios espera que tú des. Si ya lo hiciste, lo que Dios espera es que vivas de acuerdo a lo que Él establece. Que apliques estas enseñanzas. De nada sirve que llegues aquí cada domingo y te entre por un oído y te salga por el otro. De nada sirve. Mejor quédate dormido en tu casa y levántate más tarde. Es la verdad. Viniste a perder tu tiempo aquí. Pero si verdaderamente estás buscando la guía y la instrucción de Dios, aplica lo que hemos estado enseñando. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, por darnos la oportunidad de poder entender en la medida de lo que tú permites todos estos principios y todas estas instrucciones. Queremos darte la gloria en nuestra vida. Sabemos que tenemos que tomar decisiones porque tú siempre nos pones retos enfrente, nos pones retos sobre la mesa para que los tomemos y de esa manera llevarnos al siguiente nivel en el crecimiento espiritual. Yo no sé cuál sea la situación por la que mis hermanos y amigos en esta tarde ya pudieran estar pasando, pero sé los que yo estoy pasando. Y yo quiero pedirte que me ayudes a tomar las decisiones correctas, que me ayudes a aceptar estos retos que tú me pones para que me lleves en este proceso de crecimiento espiritual. Pero no solamente quiero aceptar el reto, sino que quiero
aceptarlo aplicando lo que tu palabra dice. Ayúdame, solamente tú tienes el poder. Dios mío, posiblemente aquí hay alguien que quiere tener este encuentro de amor con tu Hijo Jesucristo. La Biblia dice, Pablo, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tiene que ser un diálogo sincero y honesto contigo Dios, donde se reconoce a Jesús como el Señor y Salvador, donde se le pide perdón por los pecados que hay en nosotros, y se pide que seas el que controle nuestra vida. Eso es. Pero tiene que ser con el corazón, es decir, creer que lo que estamos diciendo así es. Si hay alguien aquí que quiere hacer esta oración, yo te pido para que tú le des la sabiduría y que lo pueda hacer. El resultado o el fruto de una oración sincera y honesta siempre va a ser el deseo de aprender más de la palabra de Dios, el deseo de congregarse, es decir, de reunirse conjuntamente con nosotros los domingos para aprender más de tu palabra. Así es que ahí está la comprobación si tu oración fue genuina. Pero Dios, sabemos también personas que esta decisión de seguirte ya la hemos tomado, pero necesitamos de ti, Dios. Necesitamos tomar un compromiso que implica posiblemente tomar con mayor carga tu palabra, o discipularme, bautizarme. No sé cuál sea la situación de cada uno, pero yo te pido para que tú nos bendigas y nos ayudes a tomar las decisiones correctas, conforme de acuerdo a lo que tu palabra establece. Bendice a Filadelfia con todos sus puntos de transmisión. Bendice los proyectos, los planes que tenemos de expansión del Evangelio, porque todo se trata de ti, no de nosotros. Bendícelo, Señor. Te ruego también por las ofrendas, los diezmos que se han de levantar para todos los que son miembros de Filadelfia. Ayúdanos a dar, como veíamos aquí, generosamente, buscando suplir la necesidad sin esperar nada a cambio. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Pues Dios, ayúdanos a dar con este corazón. Quédate con nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares, que disfrutemos este domingo en familia y que la gente que nos rodea pueda ver en nosotros a la persona de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén y amén.